Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, miércoles 21 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy nuestra iglesia nos propone en la memoria del Papa Pío X, pastor del rebaño de la Iglesia de Cristo, con mucha fortaleza y mucha humildad, trabajó en las reformas que se hacían de la iglesia por los errores litúrgicos, bajo el lema instaurar las cosas en Cristo, a manera de ejemplo, como lo presenta también hoy el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, el Señor se pronuncia contra los malos pastores, porque se olvidan de la grey, se olvidan del rebaño, se olvidan de las abejas, que son frágiles, que necesitan cuidado, necesitan atención y necesitan nutrición. Y antes ellos se nutren de la lana y de las leches, de las carnes, para ellos beneficiarse, poniendo en sacrificio las ovejas al lobo feroz, expuestas al peligro, a las acechanzas del demonio, del pecado y de la carne. Por eso en el Salmo 23 nos unimos en alabanza al Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y en el libro del Evangelio de San Mateo, el administrador de la viña, que contrata a unos jornaleros al inicio de la mañana, durante la mañana, al mediodía, durante la tarde y al final de la tarde, y se ajusta con todos en un denario y empieza pagándole a los últimos de primero, lo mismo, y los primeros se quejan porque les pagan lo mismo a los últimos, que no trabajaron nada o muy poco, y en cambio ellos trabajaron mucho, todo el día. Pero esas son los cálculos humanos, esas son las formas de medir, de llevar las cuentas, el ojo humano sobre las cosas. En cambio en Jesús se lleva la misericordia. Hasta el último momento nos espera. El Padre bueno, el Padre celestial, el Padre Dios, espera que todos nos salvemos. Ese es el verdadero propósito, que todas las almas se salven, a lo que vino Jesús, a lo que nos invita todos los días, a ayudar en la evangelización, en la salvación de las almas, ser ovejas, pero también a la vez ser pastores entre ovejas, porque los pastores tienen que haber sido ovejas, y en las ovejas entre nosotros mismos nos vamos ayudando, nos vamos perdonando, nos vamos sobrellevando las cargas. Amén, que así sea. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 34, versículos 1 y siguientes del profeta Ezequiel, la profecía contra los pastores de Israel. El Señor se dirigió a mí y me dijo:
Tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos, lo que deben cuidar los pastores es al rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, se extraviaron por toda la tierra, y no hubo nadie que se preocupara por ellas y fuera a buscarlas. Así pues, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les digo. Pastores, yo me declaro su enemigo y les voy a reclamar mi rebaño. Les voy a quitar el encargo de cuidarlos, para que no se sigan cuidando ustedes mismos. Rescatan a mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque el Señor está conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me han preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vestido perfumes en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi vida, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. El Señor es mi pastor, nada me falta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 y siguientes. La parábola de los trabajadores del viñedo. Por aquellos días Jesús les dijo a sus discípulos, sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban a la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño le dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día.
Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por un salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la enseñanza hoy al tenor del buen pastor que cuida su rebaño, que cuida las ovejas, cuida las más frágiles, según el profeta Ezequiel con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y coincide por una diosidencia que el Papa Pío X, también como buen pastor, se preocupó por corregir algunos errores doctrinales en la iglesia y se dedicó a cuidar también las ovejas, el rebaño, con el lema instaurar las cosas en Cristo, cristificar todos los procesos de vida como bien se decía. Y en el mismo tema Jesús, con sus alternos, los trabajadores del viñedo, como buen pastor, cuidando de todas sus ovejas también, dándoles a todas la justa paga, el salario de un día, lo correspondiente al día de trabajo. Ese salario corresponde al viático para ir al reino de los cielos, y el día de trabajo en la viña es la vida misma, la vida que nos presta el Señor, el Padre Celestial, de la cual tenemos que rendir cuentas, sea a última hora, que pueda arrepentirse un alma que está descarriada, una oveja que está sin pastor o que está descarriada, porque no es cuidada por el pastor, o porque es rebelde, o porque hay mucha presencia de lobos rapaces que están ofreciendo peligro. Asimismo, somos todos hijos de Dios, expuestos a peligros, y la maldad, el pecado, la culpa aparecen siempre, la mentira, la maldad y la muerte, que nos van destruyendo por el diablo, por el demonio interno que llevamos en el corazón, cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la buena acción, de la vida sacramental, de la doctrina de la iglesia, cuando nos alejamos de la santa tradición cristiana, nos alejamos de todas las buenas obras de muchos hombres que ya han pasado. Por eso oramos hoy al Señor Todopoderoso que nos dé la fortaleza, que nos dé la templanza de ser ovejas y en camino a ser pastores. Todos tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros educandos, con nuestros subalternos en el trabajo. Con todos hay que responder por ellos, responder por un buen trabajo, responder por una buena relaciones entre todos y por una buena relación con Dios, una buena interacción íntima, fraterna, solidaria, entre todos como hermanos y fiel a Dios en oración, en alabanza, en adoración, en acción de gracias y en acción de petición. Oramos por todas las almas del purgatorio, oramos por todos los hermanos consagrados,
Hoy en especial las vocaciones de los hermanos carmelitas descalzos, porque hoy es día de San José, patrono de esta congregación y de muchas otras. Oramos también a la Santísima Virgen María y a Jesús sacramentado. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.